Bueno, en el día de hoy les traigo una enseñanza. Esta vez no es por analogías. Saben que muchas veces el Señor me da mensajes a través de parábolas, analogías, pero el día de hoy es un poco diferente porque vamos a hacer un estudio en cuanto a lo que significa la Semana Santa. Eh, el día de hoy el mensaje se llama Jesús es Rey. Y vamos, si tienes una libretica donde puedas anotar notas de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, para que puedas aprender a la luz de la palabra qué fue lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el principio de la Pascua hasta su muerte y su resurrección. Una de las cosas que probablemente has visto es que el calendario judío y el calendario romano occidental marca los días de manera diferente. A veces puedes ver que cuando hacemos estudios de la palabra, lo que nosotros llamamos un Viernes Santo probablemente haya caído en otro día según los días judíos. Entonces, en el calendario romano, los días van de 12 a 12, o sea, son 24 horas, empezando a las 12 de la noche y pasa hasta las 12 de la mañana. En el calendario judío, los días empiezan a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, en 4 vigilias, 6, 12, 6, 12. Entonces, hoy vamos a ver y hablar de el tiempo, la línea de tiempo de la crucifixión de Jesús. Y voy a pasar en esta historia, ¿verdad? Vamos a explorar detalles importantes de lo que era la Pascua y la Semana Santa, qué es lo que estamos celebrando. Vamos a llegar en el día de hoy hasta el día martes. Aquí ven que vamos de día 8 a día 12. Probablemente podamos cubrir con el tiempo que tengamos hasta el día 13, que justo es alrededor de un día martes, un día como hoy. Entonces, lo primero que vamos a cubrir es qué pasó 6 días antes de que empezara la Pascua. Durante este estudio te voy a narrar historias que probablemente ya conoces y cubrimos entonces desde el día 8 al día 18, pero como te digo, vamos a ver cuánto pudimos cubrir conforme al tiempo y vamos a hacer una pausa en los elementos más importantes que probablemente a veces hemos pasado por alto, pero que son importantes porque describen el carácter de Jesús y de nuestro Padre. Quiero dar crédito hoy a la ayuda visual que tú ves. Muchas de las notas del día de hoy vienen de la sagradapalabra.org, porque aunque sé toda esta historia, tienen un estudio de la Semana Santa y de la Pascua bien completo y estoy utilizando algunas de sus láminas dispositivas para ayudarnos al estudio de hoy, más sin embargo los comentarios y las notas de lo que Dios ha puesto en mi espíritu para compartir con ustedes en este día de hoy. Vamos a empezar con el día 8, 6 días antes de la Pascua. El día 8, este es en el mes de Nisan, y del mes de Nisan, 6 días antes de la Pascua, y tenemos una historia donde Jesús llega a Betania. Betania estaba a 2.5 kilómetros al este de Jerusalén, y allí es donde él cena en la casa de Lázaro. Recuerda que Lázaro fue al quien Jesús había resucitado, y María, la hermana de Lázaro, vierte perfume en los pies de Jesús, y este acto simbolizó la preparación de su entierro. Eso lo vemos en Juan 12, del 1 al 3. Entonces, eso pasa en el día 8. Comienza la escena ahí donde Jesús se encuentra en Betania y va a ir camino a Jerusalén. Ahora, recuerden que Jerusalén era la ciudad principal donde estaba el templo y donde se hacían todos los sacrificios. De modo que cuando venía la Pascua, según las tradiciones judías, todos los pueblos alrededor de Jerusalén viajaban hasta Jerusalén, y dicen los estudiosos que habían aproximadamente unas 2 millones de personas en Jerusalén. Ese cálculo lo deducen según la cantidad de corderos que mataron durante la Pascua
y esa cantidad de 2 millones era 3 veces la cantidad de personas que había generalmente en Jerusalén. Te cuento esto porque Jerusalén estaba revuelta. En Jerusalén estaban ocurriendo la fiesta de la Pascua, había gran algarabía, había gente viajando de otros lados para llegar y hacer sus sacrificios. Ahora, llegamos al viernes 9, que es el pasaje de la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Jesús va al templo. Entonces dice la palabra del Señor que al día siguiente Jesús entró a Jerusalén como rey montado en un burro, como fue profetizado en Zacarías 9:9, y es lo que tradicionalmente conocemos como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Eso ocurrió realmente un día viernes. Ahora, hoy es día martes, ¿verdad? El domingo pasado, si fuiste a la iglesia, lo más probable es que escuchaste este mensaje del Domingo de Ramos, y aquí hoy te voy a enseñar de dónde vino ese Domingo de Ramos. Entonces vamos a ir a la escritura para posicionarnos en ese Domingo de Ramos que ahora vemos según el calendario judío, era un día viernes, y esto es lo que dice la historia en Juan 12, del 9 al 17. Cuando toda la gente se enteró que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. O sea, fíjense lo que estaba ocurriendo aquí. Ellos sabían que Lázaro venía con Jesús y se había movido por todos lados porque no había celulares, no había Facebook, no había Instagram, pero se estaba moviendo por todos lados que Jesús había resucitado a Lázaro. Y la gente curiosa dice, yo quiero ir a ver al muerto que resucitó. Y eso es lo que está ocurriendo en Jerusalén. Hay esa algarabía. ¿Y qué pasa? Que los funcionarios dicen, vamos a tener que matar a Lázaro porque a nosotros no nos conviene de que hablen de este gran Jesús que hace milagros y que levanta a vida a los muertos. Entonces, yo no sé si sabías ese detalle, pero Lázaro estaba también ahí y querían también a él matarlo. Seguimos leyendo ahora lo que llaman la entrada triunfal de Jerusalén, y entonces leemos en el versículo 12, dice, al día siguiente, la noticia que Jesús iba a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Acuérdate, él venía de casa de Lázaro y María, que estaba a 2.5 kilómetros, iba él hacia Jerusalén, y la gente comienza a decir, va a venir Jesús, Jesús viene. Y dice, una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Entonces dice que Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Dice después, entonces, la palabra en el versículo 16, que sus discípulos no entendieron en este momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo que sucedió y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Acuérdense que Jesús, en su tiempo aquí en la tierra, estuvo preparando a los discípulos, estuvo recordándole las profecías, los estuvo preparando para su muerte y su resurrección. Él les hablaba seguido de lo que iba a venir y lo que iba a acontecer. De hecho, se dice que cuando él resucita a Lázaro, es una historia paralela a lo que iba a ocurrir con él cuando él iba a resucitar. Era una manera de demostrarle a la gente que él podía resucitar. Entonces, seguimos aquí en el 17, dice, muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Ahora, recuerden que dicen que los discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Esa profecía se había dado en Zacarías 9:9 y esa profecía se había escrito
500 años antes del nacimiento de Jesús. Aquí que vemos que se cumple esa profecía y vemos lo que pasa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esperando un rey, pero el rey que ellos esperaban pensaban que era un líder político, una persona que los liderara de una vez y por todas de los romanos. No esperaran, no estaban esperando un rey que iba a poner su vida por sus enemigos. Los judíos no comprendieron el mensaje. Ahora, esto me trae mi primer punto, y ves ahora aquí en Zacarías 9:9, donde está la profecía escrita 500 años antes, que dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, y dice, montado, a ver qué ves allí, en la cría de una burra. Entonces, eso lo dice la palabra y se cumple en este momento, como lo vimos en la escritura. Ahora, esto me trae mi primer punto de decirte que nuestro Dios es por siempre fiel. Él es un rey fiel. Jesús es fiel. ¿Sabes qué? Yo pienso que en el momento que Jesús entra a Jerusalén, él sabía exactamente a lo que iba. Él sabía cada elemento de la profecía se cumplió cuidadosamente. La voluntad del Padre se estaba cumpliendo a través de Jesús. Y te muestra cómo cuando Dios dice algo, Él siempre lo hará. Él es un hecho, lo que Dios habla se cumple. Él es un Dios fiel y hará lo que dijo que él haría. Así que hoy te digo y te recuerdo que tengas fe. Si Dios te ha dicho que va a hacer algo, espera que su tiempo es perfecto. Y quizás tú me digas, pero eso tardó 500 años antes de que naciera Jesús. Tardó mucho esa profecía. Igual como la profecía que Cristo viene. Tú dices, Dios mío, ha tardado tanto. Pero te digo, si Dios te ha dicho algo a ti para tu vida, cree que vendrá, cree que lo vas a recibir, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Ahora, hay otro aspecto de la historia que quiero destacar en el día 9 de la entrada triunfal. Y vamos a hablar acerca del burrito de la historia. Sabes que el libro de Marcos nos da más información. Leemos en Juan que decía Jesús consiguió un burrito y se montó en él. Pero vamos a darle un poquito más, profundizarnos más a de dónde salió ese burrito. Y dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, le dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás desatando este burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Dice después en el versículo 8, muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que los rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así que Jesús llegó a Jerusalén, entró en el templo, después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde y después regresó a Betania con los 12 discípulos. Entonces aquí estamos, hablando del día 8, vemos la historia, discúlpenme, que está este burrito. Y me trae a mi punto número 2. Él llega, está el burrito y después en la tarde se regresa otra vez porque van a Betania otra vez para guardar el día de reposo. Acuérdense que en el día de reposo nadie podía hacer nada. Ahora, quiero traerte a mi segundo punto, que es que nuestro rey, nuestro Jesús, el rey tiene cuidado de los detalles.
De lo insignificante toma Dios para cumplir su propósito. Y hoy estoy aquí para hablarles a aquellos que en algún momento se han sentido insignificantes, tan simples como un burrito. Yo quisiera pensar en el cuidado que Dios tuvo de cumplir la profecía, que vemos que Jesús le dice a los 12 discípulos que iban a conseguir en la aldea un burro atado afuera de la casa. O sea, ya Jesús sabía este dato importante que nuestro Padre Celestial se lo había dado. Él ya sabía que era parte de la profecía y que la profecía decía que él iba a entrar en un burro. Y fíjense, el burro estaba en el lugar de la obediencia. El burro estaba provisto ya por nuestro Padre Celestial para que la profecía se cumpliera. Ahora, este acto de tener un burro atado a la parte de afuera no era un acto usual. ¿Sabían ustedes que en los tiempos de Jesús se acostumbraba a dejar a los burritos en la parte interna de las casas, porque había como un patio interno, y ahí era donde tenían a los burritos? O sea, hasta ese detalle fue tan importante, fue algo como fuera de lo normal de conseguir a ese burrito en ese lugar. Ahora, te digo, Dios libera al que está atado y promete ir contigo. Quisiera yo ser el burrito que cargó al rey. ¿Qué diría el burrito si lo entrevistamos? Conseguí un artículo hecho por Catoliscopio. Es en el internet. Es algo curioso y chistoso, pero que me parece tan profundo que te lo voy a compartir. Lo voy a leer textualmente. Dice así: al acercarnos a él después de haber cargado a Jesús, el burro en primera instancia, notamos una alegría inmensa que no parecía terminar. Y al preguntarle el porqué de tanta algarabía, nos contestó que aunque sabía que no me gritaban a mí, sentía una alegría de saber que estaba haciendo un gran bien a Jerusalén. Sin saber, me hice parte de la salvación. Esa es mi voz de burro, ¿ok? El burro nos relataba que siempre había sido útil para su pueblo, cargando agua, arando la tierra, transportando, incluso con solo comer pasto. Sin embargo, nunca había sentido tanta utilidad y alegría hasta que Jesús se subió en mí y se sirvió de mis habilidades para traer la salvación a Jerusalén y al mundo entero. Nos relataba que lo que más le sorprendía era que realmente se sentía libre y confiado de saber que era Jesús quien llevaba sus riendas. Jamás imaginé que este lomo podría ser digno de tan grande encomienda, pero luego recordé aquella historia de Belén. Nos comentaba entre lágrimas. Casi al finalizar, cuando le preguntamos qué le gustaría decir a nuestros lectores, nos dijo, quiero invitar a todas las personas a dejarse guiar por Jesús, pues de la mano de él harán cosas grandiosas como yo y nunca sentirán soledad. Su vida tomará un sentido como la mía hoy. Así que hoy, si tú te sientes como ese burrito, deja que Jesús tome las riendas de tu vida y verás que cualquier atadura que haya en tu vida, Él las rompe y te hace libre en el nombre de Jesús. Hasta ese burrito que pareciera ser insignificante fue parte de un plan perfecto. Si Dios lo hizo con un burro, mucho más lo puede hacer con nosotros. Amén. Así que seguimos en nuestra historia y ya ahorita hemos cubierto los días 8 y 9 con la entrada triunfal de Jerusalén, y en ese día también Jesús fue al templo y vimos que regresó a Betania. Ahora vamos al día 10. En el día 10, que es día sábado, vean aquí que es noche y día del sábado porque empieza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Jesús regresa al templo y echa fuera a los comerciantes y a los que cambian dinero. Vamos a ver esa historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando Jesús voltea las mesas en el templo? Vamos a verlo. Dice Marcos 11, empieza la historia aquí. En Marcos 11:12 nos dice que Jesús sale de Betania y que le dio hambre y ahí él maldice la higuera. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Jesús tenía hambre y vio que la higuera no tenía fruto. Eso pasó justo antes de su muerte. Él iba camino a Jerusalén,
venía de Betania, ahí consiguió la higuera que no daba fruto y maldijo la higuera. Entonces Jesús regresó al templo en el Shabbat y echó fuera a los comerciantes y a los que cambiaban el dinero en el templo. Peor aún, lo hacían en el día que tenían prohibido hacerlo. Por eso Jesús estaba tan molesto, porque era un día que era Shabbat, que ellos no estaban supuestos a hacer en ese día nada. Miren, Marcos 11, 15, 16 nos narra la historia. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Hay unos teólogos y unos estudiosos que dicen que estos vendedores estaban también vendiendo animales que no eran puros, animales que estaban defectuosos, y fue otra razón por la cual también Jesús se enfurece, porque están en el día de reposo y están haciendo mercado allí. Ahora, esto también tiene una versión paralela que lo vemos en Éxodo 12:15, de lo que está pasando cuando Jesús está limpiando el templo. Tiene su significado. Éxodo 12:15 dice: durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de su casa todo rastro de levadura. Ese era el primer día. El día que él va al templo, está quitando todo rastro de levadura, todo rastro de aquello que es impuro. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Acuérdense que estos fueron reglas, las reglas que fueron establecidas para el pueblo judío. Y vemos entonces cómo aquí este evento marca el de limpiar el templo, ¿verdad? Porque estamos ahora hablando en sentido espiritual de cómo Dios entra, cómo Jesús entra al templo para quitar toda impureza. Ahora, esto me lleva al punto de que nuestro Dios es un Dios celoso. Él es un rey celoso. Nosotros tenemos que limpiar nuestro tiempo, nuestro templo. Tenemos que, en este momento de Semana Santa, y no nada más en Semana Santa, pero todos los días tenemos que limpiar este templo, nuestro corazón, de todo lo que no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo? ¿Con quién compartimos? Busquemos tener tiempo para realmente buscarlo a Él. Analicemos nuestros motivos, chequeemos nuestro corazón. Entonces es importante de limpiar el templo. Bueno, ahora vamos a seguir y vamos a ver ahora cómo los días del 10 al 12 de Nisan es cuando el Cordero de Dios es examinado, según Éxodo 12 del 3 al 6. Hay varios eventos que ocurren durante este tiempo. Cuando decimos que Jesús fue examinado, sí, fue examinado por los judíos, por los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, por Pilato, hasta espías, pero ninguno consiguió ninguna falla ni pecado en Jesús. Jesús no tan solo pasó todas las pruebas que le hicieron, sino que además durante todos estos días nos dejó enseñanzas en que hoy podemos reflexionar. En el día 10 del mes de Nisan, ¿sabían ustedes que el cordero que iba a ser sacrificado era seleccionado como Dios requirió a cada familia israelita? O sea, el día 10 comenzaban a escoger cuál era el cordero para el sacrificio. Y dice, ¿verdad?, que Nisan es el primer mes en el calendario judío, y las familias elegían un cordero masculino que fuera impecable y saludable, y cada familia debía inspeccionarlo por 3 días completos para asegurarse de que no tuviese imperfecciones antes de sacrificarlo el día 14. Imagínense ustedes que después de esta familia cuidar un cordero como la mascota de la familia, se les hacía más difícil el tenerlo que sacrificar después.
Pero este proceso constituye una enseñanza de la gravedad de los pecados que tienen que ser cubiertos por la vida de un ser inocente. De forma que aquí, de forma simbólica, se inicia la verificación de Jesús como el Cordero de Dios, quien fue encontrado libre de todo defecto y de toda falla. Ahora leamos lo que dice Éxodo 12, del 2 al 3. Dice, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Ven cómo la ley judía está perfectamente alineada a la Pascua, al momento en que nuestro Señor Jesús es crucificado como el cordero inmolado. Leemos según la ley, Éxodo 12:5 dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Esa era la ley. Ahora pasemos a lo que es el día lunes 12 de Nisan. Esto es 2 días antes de la Pascua. Dado que los líderes religiosos no pudieron encontrar ninguna falta en Jesús, ellos empezaron un complot. Y el Caifás, el sumo sacerdote, trató, ¿verdad?, de deshacerse de Jesús. Eso está en Mateo 26, del 1 a 5. Pero ¿qué pasaba? Que estaban en contra del reloj porque solo faltaban 2 días para las festividades, que eran la Pascua y los panes sin levaduras. Y no querían causar revueltas con los seguidores de Jesús, quienes se multiplicaban de día en día, porque todos los días estaban diciendo, ahí está Jesús, ahí está Lázaro, ese fue el que hizo milagros. Entonces, ¿qué pasa? Marcos 14, 1, 2 nos dice la historia, dice, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Aquí vemos cómo los líderes religiosos estaban tratando de mantener la calma, pero estaban tratando de linchar a Jesús, de agarrarlo, de sacarlo de ahí, porque él estaba causando una revolución en Jerusalén. La gente se estaba dando cuenta de que él realmente era el Hijo de Dios. Ahora, en Lucas 22:3, vemos que ese día Satanás entró en Judas Iscariote para formar parte del complot contra Jesús. Y Judas cayó como anillo al dedo para los planes de los sacerdotes, quienes estaban encantados por pagarle por su traición. Ahí vemos en Lucas 22:3-6 que se nos habla de Judas. Recuerden que Judas, dice entonces Satanás, entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Un complot, una vez más, para agarrar a Jesús. Entonces esto me lleva a mi número 4. Nuestro rey es un rey perfecto. Mi Dios es perfecto en todo. Cuando nos ponemos a observar que Él planificó todo con sumo cuidado, eso nos enseña qué tan grande amor tiene el Padre por nosotros. El saber que Él se mantuvo puro, llevó el plan hasta el final para que nosotros recibiéramos su pureza y su perfección. No hallaron ninguna falta en Él. No hubo nadie que pudiera acusarlo porque fue el sacrificio perfecto para ti y para mí. Nada imperfecto hubo en Él. A través de Él, nosotros somos perfectos porque cuando Él muere en la cruz, nosotros recibimos todo lo que es de Él. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada, pero a través de Él, todo es posible. Ahora vamos a ver dónde estamos, ¿verdad? En este tiempo. Llegamos al día 13. Este día 13 es cuando Pedro y Juan hacen los preparativos para la cena.
Y es en un día martes, así como hoy. Por eso les pedí hoy que íbamos a hacer Santa Cena, porque vamos a estudiar cómo fue esa última cena de Jesús. Y probablemente, entonces vamos a estudiar lo que pasa en este día martes 13, día 13 de Nisan, y son los preparativos para última cena. Jesús envió a Pedro y a Juan para que prepararan la cena pascual, ya que al ponerse el sol empezaría la Pascua, y este evento lo conocemos como la última cena. Sí, Vamos a ver aquí. Dice en Lucas 22, 7 al 8, llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. Vemos entonces que esta cena de la Pascua también tiene un versículo paralelo. Este versículo paralelo lo conseguimos en Levíticos 23, 5 al 6, donde nos habla cómo era que ocurría estas fiestas de la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Y dice la palabra que la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes, que es el mes de Nisan. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan para que comas sin levadura. Podemos ver entonces que después vino el día con más eventos de la semana, ¿verdad? Pero una cosa de recordar es que el día miércoles empezó a la puesta del sol del martes a las 6 de la tarde, siguiendo el día judío. Ok, ahora vamos a hablar, dice el miércoles 14 de Nisan a la puesta del sol, se inicia el festival de la Pascua, que es cuando ocurre esa última cena. En el Nuevo Testamento, la celebración de la Pascua y del festival de los panes sin levadura son mezclados en un solo festival y sus nombres suelen ser intercambiados, pero son dos festivales diferentes. La Pascua ocurre en el día 14 de Nisan, y ese día no es un día de reposo. Y el festival de los panes sin levadura se inicia el día 15, o sea, el día después, el día 15, y esa va a durar por 7 días, iniciando y terminando del día 1 al día 7. Y eso termina con un día de reposo y son los llamados Shabbats especiales. Entonces, Jesús, esta última cena, Jesús tuvo la tradicional cena pascual judía con sus discípulos, con algunas modificaciones que vamos a estudiar en esta noche. Lo primero que Jesús hizo, una de las cosas que él hizo durante esta cena, es que él lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, 13, 17 dicen, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies y ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora, dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Sabes? Siempre dicen que las últimas palabras de alguien antes de morir son las más importantes. Y yo creo que Jesús en este momento, él sabía que se iba a despedir de sus discípulos por un tiempo. Yo trato de pensar lo que pasaría por la mente de Jesús, sabiendo, él sabía que él iba a morir y a resucitar, pero sabiendo el dolor por el cual sus discípulos iban a pasar. Porque él sabía de que los discípulos se iban a doler. Y fíjate que él les está dando sus últimas enseñanzas. Y él toma esta posición de lavar los pies. Una posición de humillar, de servicio. Y nos recuerda a nosotros hoy
Ninguno de nosotros somos superiores a nadie más. Ninguno de nosotros somos superiores. Y dicen, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Nosotros debemos practicar estas cosas, servir a los demás. Fue una de las cosas que durante esa cena, esa última cena del Señor, Él nos recuerda que recordemos un día como hoy. Lo segundo que ocurrió en esta cena es una bendición especial del pan. Y Él toma el vino, 2 o 3 copas de vino en lugar de 4. Por eso dicen que fue una cena modificada. Pero veamos qué dice la Escritura. Lucas 22, 17, 20 dice, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, y luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Qué momento tan bonito que en esta última cena el Señor manifiesta su nuevo pacto, donde les recuerda, sabes que este va a ser el último sacrificio de corderos que ustedes van a hacer, porque ahora viene un nuevo pacto entre Dios y mi pueblo, entre Dios y contigo y conmigo, y dice un acuerdo confirmado con mi sangre. Qué profundo es esto y qué profundo es la Santa Cena. Por eso él decía, hagan esto en memoria de mí. Recordemos ese momento. Un momento donde Jesús, a punto de morir y pasar el sufrimiento más grande que cualquier persona, nadie ha sufrido lo que sufrió él en ese día. Y de poder decir, yo hago esto porque es un nuevo pacto que Dios está haciendo contigo y conmigo. Número 3, también él predijo la tradición de Judas en esa noche. Él sabía que él estaba sentado en esa mesa con el que lo iba a traicionar. Vimos que Judas ya le había dicho a los sacerdotes, había aceptado dinero para entregarlo. Y también esa misma noche fue la negación de Pedro. Fue cuando él le lava los pies y le dice, Señor, lávame los pies, lávame la cabeza, yo nunca te diría, yo quiero todo de ti. Y le dice el Señor, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. No, Señor, yo no te voy a negar. Él lo sabía. Y Pedro en un momento, ni él negó al Señor, el Señor lo sabía. Él le dio las últimas instrucciones y advertencias para el ministerio y también en esa noche les informó de la venida del Espíritu Santo y terminaron cantando los signos de alabanza típicos de la Cena de la Pascua. Eso fue lo que pasó en esa noche. Y cierro el estudio de hoy día martes, con esta última nota. Jesús es Rey de pactos. Mateo 26, 22, 28 dice, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Hoy estoy aquí para decirte que la salvación está disponible, que este sacrificio de la cruz está disponible para ti. Fue un pacto que hizo Dios con nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconócelo en todos tus caminos
y Él te garantiza la entrada al cielo, la vida eterna, pero no solo la vida eterna, pero aquí en esta tierra te enseñará cómo vivir la vida que Él le agrada, cómo vivir el cielo aquí en la tierra y cómo llevar como ese burrito el mensaje de la salvación a otros. Yo espero que tú puedas conseguir en esta noche que este mensaje haya de verdad tocado tu alma. Continuaremos en algún otro momento el resto de la historia, su muerte y su resurrección. Pero quería llevarte hasta este momento, esa última cena, para que puedas reconocer lo importante que es tomar el pan y el vino y recordarlo a Él por ese sacrificio. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, seas bendecido. Comparte con otras personas este mensaje. Suscríbete en YouTube para que puedas escuchar otros mensajes como estos. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén.